con nosotros ya José Moya, especialista en riesgos generales de la Escuela de Seguros de la Asociación Peruana de Empresas de Corredores de Seguros. Señor Moya, bienvenido. ¿Cómo estás, Valeria? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, para comentar un poco lo que hemos venido conversando anteriormente, el tema de la prevención. Eso, hemos hablado primero al inicio del programa para aquellas personas que recién están emprendiendo la tele, recién están prendiendo la radio, de prevención en luces, en nacimientos, luces navideñas, etcétera. Pero vamos a hablar ahora de los riesgos que suelen haber en estas últimas semanas de Navidad. Hay más personas con más platita de repente en los bolsillos, haciendo las compras. No sé, el tráfico de repente juega un poco en contra, uno se mete con el auto, hay accidentes de todo tipo. ¿Cuáles son los riesgos principales, señor Moya, que marca siempre estas últimas semanas de diciembre? Bueno, normalmente este mes de diciembre es un mes de mucha presión para la gente que trabaja, mucha presión por llegar a las cifras, por llegar a las metas, por cumplir con los objetivos, presión que te consume prácticamente todo el día, uno sale cansado, uno sale totalmente apurado, estresado. Ajá. Y de ahí tú dices, van a cerrar la tienda, tengo que comprar regalos, tengo que comprar las cosas de la comida, tengo que cumplir también con la parte personal, con la parte de la familia. Ajá. Y es una locura las calles, la gente maneja apurado, presionado, los centros comerciales, las tiendas, las calles, está totalmente lleno de gente y hay un incremento bastante fuerte de accidentes. Y eso también sumado a la forma como se ha desarrollado Lima, la forma poco planificada, quiero decir las cosas totalmente claras, en donde de repente en una calle donde habían 2, 3 carriles, ahora tienes un carril y tienes ciclovías en donde van motos, bicicletas, skates, patines, en cualquier dirección. Uno ya no sabe quién te va a atropellar o con quién te vas a encontrar y estamos distraídos. No nos acordamos que acá hay... Oye, el tránsito es de izquierda a derecha, pero pueden venir vehículos menores de derecha a izquierda, miramos un solo sitio de la calle. Y no es un tema exclusivo de la capital, ¿no? Estos accidentes incluso se reportan en Arequipa, se reportan en Moquegua, se reportan en Trujillo, en Chimbote, en Ancash, en varios lugares. ¿Tiene de repente usted alguna data de cuánto incrementa, por ejemplo, el tema de los robos en época navideña? El tema de los robos... ¿Y qué tan común es esto, no? Sí, y acá tenemos un problema. La data tampoco es 100% confiable. ¿Por qué? Porque denunciamos 1 de cada 20 o cada 30 casos. Porque de repente yo estoy caminando pensando en los regalos, estoy distraído o estoy con el celular en la mano o estoy pasando mensajes, me roban el celular y no voy a hacer la denuncia porque es una pérdida de tiempo, porque no lo voy a recuperar por X motivo. Entonces, son muy pocos los casos que se denuncian. Entonces, tenemos estadísticas, sí, puede incrementarse 30, 40% frente a otros meses, pero es una estadística también totalmente desfasada porque hay un nivel muy bajo de denuncias policiales de estos hechos. Ahora, el tema de incendios. Justo al inicio del programa teníamos una entrevista con un ingeniero, con el ingeniero que nos acompañaba y nos estaba dando, digamos, incluso algunos tips para poder evitar estas sobrecargas. Y nos decía que hay un índice bien alto, ¿no? Bien alto de reportes de incendios a nivel nacional en época navideña. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos proteger la casa? ¿Cómo podemos? Y yo entiendo, de repente, la economía en nuestro país es tan diversa y tan heterogénea que hay madres que son cabezas de hogar que tienen que salir a trabajar, dejan a los pequeños en casa y hemos reportado tantas noticias de niños que mueren quemados, ¿no? Por de repente un cortocircuito, de repente... O porque usan velas en la casa porque no tienen energía eléctrica y la vela... Exacto. El tema de incendios, ¿cómo podemos prevenir esto? ¿Cuáles son los cuidados? Acá yo no quiero ser tan específico en el tema de incendios, sino quiero hablar un poco sobre la cultura de prevención. Muchas de las personas, muchos trabajamos. En nuestros trabajos, como está reglamentado, y estamos obligados a hacerlo, tenemos 1, 2, 3, 4 veces al año las charlas de qué hacer en caso de terremoto, con simulacros, con prácticas. Tenemos las charlas de primeros auxilios, qué hacer si me atoro, si la persona se cae, se golpea, pero eso queda en el trabajo.
y yo quería agarrar un poco el nombre de este programa, Siempre en Casa, pero esas cosas son nunca en casa. O sea, todo lo que hacemos, todo lo que nos enseñan, nos hacen practicar en nuestro trabajo, deberíamos trasladarlo también al hogar. Si me han enseñado a utilizar un extintor, debería tener un extintor, por lo menos un extintor en mi casa, y enseñar a mis hijos, a mi esposa, cómo utilizarlo. En las oficinas, en los trabajos, en los negocios, en las fábricas, hay una cantidad determinada de extintores por cada metro cuadrado, tienen que cumplir con la norma. Claro. Pero en las casas nadie tiene. Y ahora, hablemos ahora de los accidentes que ocurren fuera del hogar. Accidentes automovilísticos, por ejemplo. ¿Cuáles los principales cuidados que uno debería tener? No sé si de repente también tiene una data, pero le pido que nos responda esto después de la pausa. 11 de la mañana con 15 minutos, 11 con 15. Vamos a abrir las líneas a 212-4100, 212-7165 y a regiones también tenemos esa línea gratuita a nivel nacional 0800 13 00. 11 de la mañana, 16 minutos. Continuamos con más en Siempre en Casa. Ahora, de los riesgos que suelen ocurrir, que suelen pasar los peruanos y peruanas en estas últimas semanas de diciembre, fuera de casa. Hablábamos incluso de los accidentes automovilísticos, ¿no? Aprovechando probablemente muchas personas el feriado largo y regresan a trabajar en enero del próximo año. ¿Qué tan concurrentes son estos accidentes? Porque hay una cantidad de informales en los puentes, al menos en la capital. Sí, y esto también es parte de nuestra... lamentablemente hay que decirlo, de nuestra cultura. Por un lado somos informales, somos muy criollos, por otro lado somos muy vivos. Entonces, ¿qué pasa en las fechas importantes? Fiestas patrias, de repente Semana Santa y ahora en diciembre, en Navidad. Mucha gente que viene de provincias, trabaja, vive en Lima y regresa a sus lugares de origen a estar con su familia, a pasar vacaciones, a disfrutar de las fiestas. Y por un lado viene la viveza del peruano. Ajá. Sube el precio del pasaje. Hoy vale 10 soles. No, ahora vale 20. Claro. Valía 30, 40 soles. No, ahora vale 50, 60 soles. ¿Y qué hace la gente? Busca lo que está más cercano a su presupuesto en ese momento, pero son los dos ingredientes terribles. Señor Moya, tenemos una llamada, 11 de la mañana con 23 minutos. Elizabeth de Cercado de Lima. Elizabeth, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo está? Un saludo muy especial a usted y a su especialista. Una pregunta para el señor especialista. Si bien es cierto, como usted dice, las empresas capacitan a sus propios trabajadores o empleados. En mi caso, yo trabajo para una empresa que vende seguridad industrial y nosotros brindamos la capacitación. Pero hay empresas que, digamos, en este caso, llenan extintores y no dan capacitación. Y los mismos consumidores dicen, dame el certificado y pasan defensa civil. Y muchas veces defensa civil hace caso omiso a las recomendaciones que en el caso que yo soy prevencionista les puedo dictar. Mi pregunta, caballero, es que ¿cómo se puede en sí llegar a una concientización a todas las personas que no solamente es comprar un extintor o un casco, sino es velar por su seguridad, no solamente en el centro laboral, sino en casa y donde estemos todos nosotros? Sí, eso lamentablemente es el reflejo de lo que somos nosotros. No solamente debemos darle capacitaciones a los trabajadores. Empezamos con la capacitación a nivel de colegios, universidades, pero llegamos a tú lo has comentado, llegamos a una empresa que tiene que cumplir con ciertos requisitos. Requisito de capacitación, le hace firmar a sus trabajadores un papel diciendo sí me han dado la capacitación cuando nunca se la han dado. ¿Para qué? Para cumplir con un requisito. Es ilógico, es absurdo que yo como trabajador esté dispuesto a falsificar un documento, a poner una firma, porque sabes que no tenemos tiempo, porque no hay necesidad, porque es administrativo, porque nunca va a pasar el incendio. Cuando lo lógico es que si yo, empresa, tengo que hacer la recarga de los extintores, voy a gastar en recargar los extintores, oye, en ese momento los utilizo para hacer la práctica. Cuesta lo mismo que recargue mi extintor vacío
o que me lo recarguen habiendo estado lleno porque nunca lo utilicé. Entonces, igual es alarmante, ¿no? Que la propia empresa esté dispuesta, digamos, a pasarse por encima de los reglamentos. Así es. Así es. Después nos quejamos el día que pase algo, pero nadie va a reconocer, sí, pues es que yo obligué a mi gente a que firme. O sea, es un tema que nos debe preocupar a todos los peruanos, no solamente al dueño de la empresa, no solamente al padre de familia, sino a todos en general. Ahora, me llamaba la atención porque justo en la pausa hablábamos que normalmente en las últimas semanas de diciembre se suelen registrar, digamos, accidentes, robos, incendios y demás, pero también tiene que ver con acciones políticas, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, accidentes, incendios, por ejemplo, el de Mesa Redonda hace algunos años, sabemos que, y si alguien va a esta hora de la mañana a Barrio Chino, a este punto que es súper comercial, va a haber informales y va a haber vendedores ambulantes en la calle. ¿Qué se está haciendo? El Perú ya es un país que no le presta mucha atención al tema preventivo. O sea, ¿ya es un tema cultural? Es un tema cultural y como en algún momento hemos comentado, el Perú no tiene la política de no pasa nada, acá nunca va a pasar y a mí no me va a pasar. Ajá. Estamos en una zona geográfica de muy alta exposición a los sismos, escuchamos a cada rato, viene el megaterremoto, la placa de Nazca, pero tenemos un terremoto cada 30, 40, 50 años. En Lima, creo que el último terremoto que nos afectó fuerte fue en el 74. Ajá. El último que ha habido fuerte, el de que destruyó Ica, ha sido hace 20 años. Entonces, tenemos una recurrencia tan larga de terremotos que al día siguiente nos olvidamos y decimos, no pasa 2007, nada. 2007, ¿no? pasa nada. El siniestro de Mesa Redonda. Al año siguiente ya estaba Mesa Redonda de nuevo llena de fuegos artificiales. Y sigue estando ahora. ¿Y de quién depende que eso cambie? De nosotros, pero lamentablemente depende en mayor porcentaje de las mismas autoridades. Las autoridades tienen que ser estrictas, rígidas, y no se puede. Pero a lo que iba también es que, o sea, vemos esos problemas siempre, como tenemos friajes, tenemos heladas, tenemos huaicos los primeros meses del año, entonces sabemos que esto va a pasar, sí, pero las autoridades tampoco ponen de su parte. Porque viene la corriente del Niño, se desborda un río, inunda, el Huaycoloro para inundando todos los años, inunda zonas de Lima, pasa la temporada de lluvias, cae el nivel del río y nadie se preocupa en ese momento de limpiar el cauce, de abrir un cauce lo suficientemente grande como para que no vuelva a ocurrir. ¿Por qué? Porque en el próximo año, cuando vuelva a salirse el río, hay nuevos gastos de reconstrucción, de rehabilitación, nuevos gastos en los cuales hay que incurrir para arreglar todo lo que se ha dañado. Y sabemos finalmente cómo terminan esos gastos, ¿no? Ahora, señor Moya, aterrizando este tema de la prevención ya a la época navideña y a fin de año, ¿qué evitar, por ejemplo, para evitar accidentes automovilísticos? Dentro de lo posible, evitar manejar. Hay muchas reuniones, hay muchas celebraciones, festejos, almuerzos, y la gente, acostumbrados ya a esto, no, me he tomado un par de cervezas, nomás no pasa nada. Salimos estresados, salimos con 1, 2, 3 cervezas encima o vino o cualquier trago. El caos vehicular, la gente yendo a hacer compras, nos distraemos, tratemos de evitar dentro de lo posible ir en auto. Es difícil, pero no es imposible. Hay que tener mucho cuidado con este tema del alto crecimiento de las vías, de la ciclovía, de la gente que sale con sus skates, con sus patines, que los dejan en cualquier lado. Hay que ser conscientes. Muchas veces el tomar un taxi puede salvarte la vida, ¿no? Puede salvarte la vida, puede evitarnos problemas. ¿Cómo reforzamos esa cultura de prevención? Que puede ser a largo plazo, pero podemos empezar por algo, ¿no? Definitivamente tiene que ser a largo plazo porque no es... Porque, es más, lo estamos tocando ahorita en Navidad, pasa Navidad y nos volvimos a olvidar de todo. Y vamos a pasar a la siguiente Navidad con el mismo tema. No, es empezar, sí, es cierto, en algún momento hay que empezar, podemos empezar ahora en esta Navidad, pero ahí tenemos que seguir de repente en febrero o en enero, que viene toda la temporada de lluvias, que estamos con todos los problemas, reforzar el mismo tema. Viene Semana Santa,
mucha salida de gente, mucho incremento de los accidentes de los buses informales, de los paraderos informales. O sea, volver a reforzar para Semana Santa, volver a reforzar para fiestas patrias. O sea, las fechas importantes, las fechas en donde sabemos que se van a incrementar los problemas, seguir, insistir, hasta que de alguna manera entre en nuestra mentalidad. Hay que ser previsores, hay que tomar las medidas antes de y no después de. Perfecto. Muchas gracias, José Moya, especialista en riesgos generales de la Escuela de Seguros de la Asociación Peruana de Empresas de Corredores de Seguros. Estuvo con nosotros en Siempre en Casa, 11 de la mañana, 31 minutos. Pausa y regresamos.